Las manos, los ojos, el rostro. Nuestro cuerpo es un enjambre de miles de millones de células que atesoran el ADN que nos han legado nuestros padres y que heredan nuestros hijos. ¿Qué se transmite exactamente de una generación a otra, de una célula a otra? Sabemos que se transmite ADN, pero no es lo único. Los gemelos monocigóticos o gemelos idénticos poseen el mismo genoma. Entonces, ¿por qué no siempre son iguales? El genoma es como un libro que puede leerse de formas muy diferentes. Durante mucho tiempo, los científicos han creído que el ADN controlaba nuestro destino biológico. Pero las cosas no son tan simples. El avance de la tecnología y sus nuevas herramientas nos permiten afirmar que, en el estudio del ADN, debemos considerar el impacto del medio ambiente. Biólogos de todo el mundo investigan este nuevo misterio. Mi exploración es buscar entre las células, saber nuevos conocimientos e intentar ir a donde la gente no ha estado antes. Una aventura científica que nos permitirá descubrir los factores ocultos que alteran nuestro ADN, nuestra identidad y tal vez nuestra herencia genética. Los nuevos secretos de nuestra herencia. El ser humano siempre ha sentido fascinación por la laboriosa abeja. Su naturaleza no deja de plantear preguntas a los científicos que poco a poco van desentrañando los misterios de su desarrollo. Existen miles de especies. Tal vez la más conocida sea la abeja doméstica o abeja melífera. Una colonia como la que tengo ante mí está formada por un gran número de obreras que puede oscilar entre 20.000, 30.000 e incluso 40.000, y una sola abeja reina, que es la madre de todas las demás. La reina de esta colmena es fácilmente distinguible, porque le han colocado un punto rojo en el dorso para saber siempre dónde está. Su cuerpo es diferente al de sus hijas. Su silueta es más larga y tiene el tórax un poco más ancho. La reina es la única abeja fértil, la única que puede aparearse, y su misión en la vida es poner huevos. La reina es muy diferente a las obreras que pululan a su alrededor. Sin embargo, en su etapa más precoz, todas las larvas son idénticas. ¿Cuál es el mecanismo que convierte a una de ellas en reina? El misterio no fue desentrañado hasta mediados del siglo XX. El proceso que hace que una larva se convierta en reina en vez de en obrera tiene su base en la alimentación que recibe. Las larvas comen jalea real durante 3 días. Después, si están destinadas a convertirse en obreras, su dieta varía. La jalea real se va mezclando con papilla larval, compuesta por polen y miel. En cambio, la futura reina seguirá siendo alimentada con jalea real durante el resto de su etapa larvaria. Lo que demuestra que un simple cambio nutricional puede ocasionar una significativa diferencia entre dos seres similares durante los primeros días de su vida. Pero, ¿cómo es posible que un elemento externo pueda tener semejante impacto en su desarrollo? ¿No se supone que eso lo controla el ADN? Para comprender este proceso, es necesario remontarse a los orígenes de una de las aventuras más fascinantes de la biología: la secuenciación del genoma humano.
Los científicos llevaban mucho tiempo intentando comprender la forma en la que se transmiten los caracteres de una generación a otra. Y por fin, en 1952, el papel exclusivo del ADN fue completamente ratificado. El núcleo de cada célula humana contiene 23 pares de cromosomas. Cada cromosoma está formado por 2 cadenas de ADN. Este posee 4 bases nitrogenadas representadas por las letras A, T, G y C. El ADN de un ser humano cuenta con 3.000 millones de letras que se ensamblan para formar los genes, que a su vez sintetizan las proteínas, las piezas básicas de los seres vivos. La secuenciación del genoma humano, que expone el mapa detallado de nuestros 25.000 genes, finalizó en el año 2000, lo que abrió la puerta a inmensas posibilidades. Este es el titular de hoy. Genetistas de 18 países consiguen confeccionar un mapa casi completo del genoma humano. Es un avance científico capital. Nos sentimos felices al desvelar el primer esbozo del gran libro de la vida humana. Las revistas científicas publicaron el mapa del todopoderoso genoma. Su secuenciación casi completa suscitaba las esperanzas más increíbles, como el descubrimiento de los genes de la obesidad y la esquizofrenia y la erradicación del cáncer. Las promesas de la ciencia parecían no tener fin. Es muy probable que los científicos tengamos una gran parte de la culpa de que se hablase tanto de la importancia del ADN. Proclamaron que habíamos descifrado el genoma humano. Descifrar es tomar un mensaje cifrado y hacer inteligible su lectura, pero leer la traducción no implica entender su significado. Fue entonces cuando iniciamos la descodificación, que aún nos llevará algún tiempo. Los científicos saben que esta aventura acaba de empezar y que el texto que tienen en sus manos es muy difícil de interpretar. No podemos responder a todos los interrogantes fijándonos solo en la secuencia de ADN. Necesitamos conocer todo el genoma. Nuestra complejidad biológica no responde solo a las características del ADN. También depende de cómo éste se utiliza, se lee y se transmite. Unos meses después de la secuenciación del genoma humano, la revista Science dedicó por primera vez un número entero a la epigenética, el estudio de los factores que interaccionan con los genes y su posible transmisión hereditaria. Las preguntas sin respuesta comenzaron a acumularse. Los científicos buscaban nuevos elementos para explicar la belleza y complejidad del ser humano. En Australia, un laboratorio de investigación intenta conocer mejor a la laboriosa abeja, secuenciando todo su genoma. Los resultados demuestran que no existe ninguna diferencia genética entre las larvas de la reina y las obreras. Todas comparten el mismo ADN. Si la diferencia no es genética, tal vez sea epigenética. Todo parece ratificar que la jalea real es capaz de crear una interacción con los genes iniciales de la larva y convertir a estos en genes de reina. El proceso comienza durante el estado larval. Al cabo de 3 días, la futura reina recibe una alimentación exclusiva, un cambio que modificará profundamente su desarrollo. Después de la metamorfosis, las ninfas progresan a un ritmo diferente. El desarrollo de las reinas es mucho más rápido que el de las obreras. Una reina estará lista para emerger en tan solo 2 semanas, pero las obreras necesitarán una semana más. Así que es la jalea real lo que marca la diferencia. Pero, ¿cómo actúa sobre los genes de la larva?
La metilación del ADN, un mecanismo epigenético, es lo que desencadena estos diferentes programas de desarrollo. El ADN de la abeja contiene unos 10.000 genes. Y como en todos los organismos vivos, algunos de sus genes se expresan en lenguaje científico, mientras que otros permanecen inactivos. La expresión de los genes puede silenciarse mediante la metilación del ADN, una especie de marca química que se añade a un gen y permite apagarlo, como si fuera un interruptor. Si la metilación del ADN es intensa en las etapas iniciales, tendremos abejas obreras, pero si suprimimos la metilación tendremos reinas. De la misma forma que la alimentación activa un programa epigenético que determina la creación de obreras o reinas, nosotros inyectamos en estos huevos unas moléculas que interrumpen la metilación del ADN, lo que permitirá que todos ellos se conviertan en reinas. El sistema utilizado para la creación de una reina resulta sorprendente y demuestra que ciertas modificaciones químicas en unos genes idénticos pueden jugar un papel crucial en el desarrollo de un ser vivo. ¿El singular caso de las abejas podría reproducirse en otras especies? Jonathan Weitzman tiene su propia opinión al respecto. Voy a poneros un ejemplo. Yo soy británico y esta es mi reina. Ella nació reina, así que podríamos decir que es una reina genética. A la derecha podéis ver a la reina de las abejas, pero la realiza no estaba en sus genes. Con el tiempo, una larva se convierte en reina porque es alimentada con jalea real. Como veis, en Inglaterra hay dos formas de convertirse en reina. Se puede ser la reina genética y, en algunos casos no muy frecuentes, se puede llegar a ser reina por interacción con el entorno real. ¿De qué estamos hechos? ¿Quiénes somos? Ya se trate de científicos o de células, el ADN no explica nuestra inmensa diversidad. Las células del hígado, del ojo o de la mano tienen el mismo genoma. Y sin embargo son casi tan diferentes como los científicos. ¿Cómo es posible tanta complejidad? El tema apasiona a Jonathan Weitzman, que no deja de hacerse preguntas sobre el comportamiento de nuestras células. En nuestro organismo hay cientos de tipos de células con comportamientos y características muy diferentes que transmitirán a la siguiente generación de células. Las células del hígado, las neuronas, los linfocitos en la sangre, las células de la piel, todas ellas se comportan de forma diferente y utilizan el genoma de un modo muy distinto. Y sin embargo, todas proceden de la misma fuente primigenia, el óvulo fecundado. Y yo me pregunto, ¿cómo puede esta célula original dar lugar a tal diversidad de estados celulares partiendo del mismo genoma? El biólogo escocés Conrad Waddington, el primero en utilizar el término epigenética, empezó a responder a esta pregunta en los años 40. Waddington no dejaba de preguntarse cómo un embrión podía convertirse en un ser compuesto por células variadas y numerosas a partir de una sola célula. Conrad Waddington dibujó un paisaje con una montaña y en la cima colocó varias células representadas por bolas del mismo color que al descender por sus irregulares laderas podían convertirse en células diferenciadas en función del camino que tomasen. Cuando comienzan a deslizarse desde la cumbre, su rumbo es incierto. En ese momento, todas podrían transformarse en cualquier célula. El relieve existente crea numerosos caminos, surcos cada vez más estrechos, que determinarán su destino final. Células del hígado, del corazón, de la piel, del cerebro. El destino y la identidad de nuestras células no solo está grabado en el ADN. Otros mecanismos trabajan para que las células se diferencien y guarden la memoria de su identidad. Todos somos conscientes de que el origen fue un huevo, y a partir de ahí, cada ser vivo fue perfeccionando un mecanismo epigenético
para leer la información genética. Hay algo mágico en todo esto. A mí me resulta maravilloso pensar que estamos empezando a comprender su funcionamiento, que estamos consiguiendo entender cómo una pequeña planta puede ser creada a partir de una información genética que ha ido modificándose durante 2000 millones de años y que estamos aprendiendo a leer el sistema codificado que ha fabricado esa planta o al ser humano que tengo delante. El genoma no cambia durante la diferenciación celular. Lo que cambia es la forma de utilizarlo. Y son los mecanismos epigenéticos los que determinan qué parte se utiliza y qué parte no. La forma en la que se expresan nuestros genes es determinante para el desarrollo de nuestras células. Hay muchas formas de explicar en qué consiste la epigenética. La metáfora que mejor funciona es la música. Las partituras musicales poseen líneas y caracteres que marcan las pautas para interpretar esa melodía. Pero cada vez que esos signos son interpretados por diferentes artistas, suenan de manera diferente. En esta metáfora, la partitura es el ADN. Pero para que suene la melodía, necesitamos unos músicos y una interpretación. Una misma partitura genética puede ser interpretada de distintas formas. Los gemelos monocigóticos son el ejemplo perfecto. Proceden del mismo óvulo y comparten el mismo ADN. Pero su genoma parece haber sido interpretado por músicos diferentes. Me encanta el ajo. Yo lo odio. Él corre mucho más rápido que yo. Le falta entrenamiento. Mi francés no es malo. Yo ni siquiera lo hablo. Jonathan Weitzman y su hermano gemelo Matthew son investigadores. Ambos comparten el mismo ADN y las mismas inquietudes sobre la identidad. Tal vez nos interese la genética porque siempre nos ha fascinado la transmisión hereditaria, lo que nos convierte en lo que somos. Somos una combinación de nuestro genoma, de nuestro epigenoma y de nuestras experiencias. Eso es lo que me convierte en lo que soy hoy. Pero las nuevas experiencias y los cambios en mi epigenoma me convertirán en lo que seré mañana. El genoma es relativamente estático. En comparación, el epigenoma es relativamente dinámico. La identidad personal va cambiando a lo largo de la vida. Y el epigenoma, en cierto modo, actúa como el portador de la memoria de nuestro pasado, contribuyendo a definir lo que somos en cada momento. Cuanto más vivimos, más divergen nuestros epigenomas. Algo que ya ha sido ratificado por recientes investigaciones. A lo largo de la vida, los genes interaccionan con muchos factores. Nuestras experiencias condicionan su expresión. Pero, ¿cómo afecta esa influencia a dos gemelos monocigóticos que comparten el mismo ADN? Esto es lo que intenta averiguar en Barcelona el investigador Manel Esteller. ¿Cómo estamos? Bien, hola. ¿Berta? Sí, Grisela. Bueno, bienvenidas. Como sabéis, estamos estudiando nosotros la epigenética, alteraciones o cambios que podéis tener en vuestro material genético a pesar de ser gemelas. Son cambios normales, no hay nada que preocuparse. Puedo explicar algunas diferencias que tengáis entre vosotras. ¿Diréis que ahora sois más iguales o más distintas que hace 10 años? ¿Os vais separando poco o vosotras todavía sois de las muy cercanas? Y físicamente yo creo que nos vamos diferenciando un poco,
con los rasgos van cambiando. Sí, sí. Lo que sí, los gemelos monocigóticos también podéis ser distintos, si las huellas dactilares, ¿no? Cuando os miráis las huellas de los dedos, ¿las veis distintas? Este es un cambio puramente epigenético, sin ninguna alteración genética, que sucede pues, en los dedos aquí, ¿no? Para diferenciar. Se parecen mucho, pero se pueden distinguir. Hay ciertas diferencias en las mismas. Sí. ¿Esto es de aparición en el nacimiento? Al nacer ya estaba. nací con esta mancha y ella Sí. pues nada. ¿Este cambio a qué se debe? Este cambio no sabemos. Podría ser que hubiera una pequeña mutación, un cambio genético, o puede ser un cambio epigenético asociado a las mismas. Esto, hasta que se mire a detalle, no lo sabremos. Lo que sí podemos decir es de que si sois muy parecidas, es genéticamente, sois idénticas, pero epigenéticamente estáis divergiendo. Estás divergiendo porque los estilos de vida van siendo distintos, ya se ve físicamente y también en el crecimiento que tendréis y también en las enfermedades. Eso va a cambiar y va a ser muy importante para ser dos individuos que no sean fotocopias. Las conclusiones derivadas del estudio en gemelos demuestran que el ADN nos da una forma de ser y tener enfermedades, pero no es un libro cerrado. Y esos estudios fueron claves en ese sentido, de demostrar que sí, que hay cierto determinismo genético, pero no al 100%. Los estudios con gemelos idénticos nos permiten evaluar la influencia de la epigenética en el desarrollo. Pero, ¿interviene también en la aparición de enfermedades? Los estudios de gemelos monocigóticos también tienen importancia en cáncer porque tenemos a veces la cuestión de personas que tienen una mutación heredada, dominante, que confiere un riesgo de un 80-90% de cáncer de mama, por ejemplo, y una de las hermanas tiene el cáncer de mama a los 60 y la otra no lo tiene o lo tiene a los 90. ¿Cómo es posible si su ADN es el mismo? Porque en parte hay diferencias epigenéticas que lo explican. Las diferencias epigenéticas entre los gemelos idénticos podrían revelar anomalías e incluso servir de marcadores para controlar la aparición de enfermedades tan graves como el cáncer. El equipo de investigación dirigido por Edith Heard del Instituto Curie ha abierto nuevas esperanzas en este campo. Ya sabíamos que el cáncer es una enfermedad genética y que algunos cambios en el ADN desempeñan un papel relevante en su aparición. Pero nuestras investigaciones muestran que también se trata de una enfermedad epigenética y reafirman nuestra convicción de que los cambios en la expresión de los genes, sus cambios de actividad, también intervienen en la progresión de los tumores. Su trabajo es un paso más en la comprensión de estos mecanismos. Sus esfuerzos se han centrado en un cromosoma fascinante que aparece duplicado en las hembras de los mamíferos, el cromosoma X. En el ser humano y en casi todos los mamíferos, el sexo está determinado por los cromosomas X e Y. Las hembras poseen 2 cromosomas X y los machos uno X y otro Y. El Y solo posee 100 genes frente a los 1300 que atesora el X. Así que para equilibrar la balanza, uno de los cromosomas de la hembra es inactivado al comienzo del desarrollo embrionario. Un mecanismo epigenético conocido como compensación de dosis génica que contribuye a mantener en silencio a uno de los cromosomas X durante toda la vida de la hembra. La inactivación del cromosoma X es fundamental. Si uno de ellos no se inactiva durante el desarrollo de la hembra, el embrión morirá enseguida. El equilibrio genético es primordial. Un exceso de expresión de los genes del cromosoma X conduce siempre a una muerte segura. En casi todas las hembras de los mamíferos, incluidos felinos y seres humanos, este proceso es imprescindible. Este fenómeno vital aporta mucha información sobre el funcionamiento de las células sanas y las células cancerosas.
Por regla general, nuestras células duplican su dotación de ADN y se dividen en dos células iguales que, ayudadas por unos mecanismos epigenéticos, recuerdan la inactivación del cromosoma X. Pero, ¿qué sucede cuando una célula pierde esta memoria? El investigador Ronan Saligné es un experto en ese campo. En estado normal, el cromosoma X inactivo ocupa una pequeña parte del núcleo de la célula, pero su aspecto cambia en el cáncer de mama. En las células tumorales hay un cambio en el estado silencioso del cromosoma X inactivo. Este posee una estructura más relajada y mucho más densa. En las células cancerosas con los mecanismos epigenéticos alterados, en el cromosoma X inactivo se produce la reactivación de algunos genes que normalmente están apagados. Parece demostrado que la reactivación de determinados genes favorece el desarrollo de tumores, un descubrimiento que abre nuevas vías en la cruzada científica contra el cáncer. La epigenética es una rama de la biología muy prometedora en la lucha contra el cáncer, porque las modificaciones epigenéticas son reversibles. Corregir una mutación genética es muy complicado, pero las alteraciones epigenéticas pueden ser reprogramadas con ciertas moléculas. Hoy existen grandes esperanzas de que algunos cánceres puedan tratarse con medicamentos diseñados para influir en la maquinaria epigenética. Algunos fármacos epigenéticos ya están en fase de prueba. Pero los investigadores han descubierto que ciertos medicamentos que llevan años en el mercado ya actúan sobre los mecanismos epigenéticos. Un medicamento utilizado desde hace décadas ha resultado ser un fármaco epigenético. Hablamos de la decitabina, indicada en el tratamiento del síndrome mielodisplásico, enfermedad de la sangre que puede desembocar en leucemia. Hace años se constató que dicho medicamento ralentizaba la progresión de la enfermedad. Es un ejemplo de fármaco epigenético utilizado con éxito. Sin embargo, es importante resaltar que aún no hemos llegado a comprender del todo el mecanismo epigenético de actuación de estos fármacos. Sabemos que algunos han demostrado su eficacia. El reto ahora es comprender cómo actúan. Los fármacos epigenéticos están abriendo nuevos caminos en la lucha contra el cáncer. La influencia de la epigenética en el desarrollo del organismo y en algunas enfermedades es cada vez más palpable. Pero si los genes se transmiten de una generación a otra, ¿no podrían también transmitirse los mecanismos que alteran la expresión de esos genes? El tipo de información que se transmite a la siguiente generación sigue siendo un tema abierto. Sabemos que se transmiten rasgos físicos. Yo me parezco a mi padre y a mi madre. Y mi hijo y mi hija se parecen a mí. Pero, ¿qué más heredamos? Hemos investigado mucho el ADN. Principalmente porque con la tecnología actual resulta bastante fácil examinar una secuencia de ADN. Así que ahora lo que más nos interesa es conocer lo que se transmite junto a ese ADN, lo que viaja con él. Observar con mayor claridad los elementos de dicha transmisión es una difícil tarea en la que las plantas pueden ayudarnos. El genetista Vincent Collot lleva a cabo su investigación en una especie de la misma familia que la planta de la mostaza, la Arabidopsis thaliana. La Arabidopsis es una planta muy interesante para un genetista, porque es muy prolífica y porque tiene un tiempo de desarrollo muy corto. Su ciclo vital en laboratorio puede completarse en 2 meses. Y además tiene un genoma muy compacto. ¿Puede la Arabidopsis transmitir a su descendencia cambios visibles como unas raíces de diferente longitud
¿O una floración más o menos precoz sin alterar su ADN? Para averiguarlo, los investigadores provocaron modificaciones epigenéticas en una planta de esta especie. Después, efectuaron un cruce con un ejemplar salvaje. Y tras una serie de cruces sucesivos, examinaron con detenimiento a las siguientes generaciones. El análisis demostró que las modificaciones epigenéticas se transmitieron y permanecieron estables en al menos 16 generaciones. Dichas modificaciones estaban asociadas a cambios visibles como la longitud de las raíces o el período de floración. Por primera vez, unos científicos tenían la prueba de que algunas características pueden transmitirse a un gran número de generaciones sin haber alterado la secuencia de ADN. Hemos constatado que las variaciones epigenéticas transmisibles a través de generaciones tienen menor estabilidad que los cambios transmitidos por las secuencias de ADN. Estas larguísimas frases compuestas por las letras A, T, G y C se transmiten con una fidelidad extrema. Pero hemos comprobado que los estados epigenéticos son mucho menos estables. Su transmisión va a durar cierto número de generaciones, tal vez decenas o incluso varios cientos, pero no millones de generaciones. Este experimento ha demostrado que es posible la transmisión de ciertas marcas epigenéticas que modifican algunos aspectos de la planta. En este caso, las modificaciones fueron inducidas en el laboratorio de forma controlada. Pero, ¿qué sucede en la naturaleza? ¿Algunos cambios podrían ser inducidos por el entorno? Por ejemplo, ¿por una sequía? Es una gran incógnita. El medio ambiente influye en el funcionamiento de los genes, pero aún no sabemos hasta qué punto puede dictar cambios hereditarios que afecten a varias generaciones. ¿El medio ambiente desempeña algún papel? Para intentar hallar la respuesta a esta pregunta, Vincent Collot y su equipo han instalado cientos de plantas genéticamente idénticas en las cintas mecánicas de un dispositivo único en el mundo, el fenoscopio. Gracias a este sistema de rotación mecánica, todas las plantas reciben la misma luz, lo que permite medir el impacto de las diferentes intensidades de riego. Estas son las preguntas que nos preocupan. ¿Cuáles son las condiciones que provocan la aparición de variaciones epigenéticas? ¿El medio ambiente es capaz de inducir este tipo de cambios? Y si es así, ¿los cambios que observemos serán tan estables como los que hemos conseguido en el laboratorio? ¿A cuántas generaciones afectarán? ¿Y hasta cuándo? Estas son las incógnitas que intentamos despejar gracias a este sistema único bautizado como fenoscopio. Los resultados de esta investigación permitirán dilucidar si algunos factores medioambientales, como la sequía, pueden influir en el genoma de la planta durante varias generaciones. ¿Cómo afecta el medio ambiente al resto de las especies? ¿Qué sabemos acerca de su impacto en nuestro propio genoma? Hay muchas investigaciones abiertas para intentar conocer con exactitud qué tipo de información se hereda además de la genética. ¿El entorno en el que vivimos afecta a los datos que transmitimos? Algunos investigadores piensan que su influencia es muy sutil, pero otros están convencidos de que su impacto es considerable.
En el noroeste americano, un investigador está convencido de que el entorno desempeña un papel crucial en el funcionamiento de nuestro organismo y que deja huellas duraderas y transmisibles a través de mecanismos epigenéticos. Este especialista en biología de la reproducción llegó a la epigenética casi por accidente. Un error de manipulación le permitió estudiar los efectos de los pesticidas en varias generaciones de ratas. Muchos descubrimientos científicos no están planeados. Es lo que se conoce como serendipia, un hallazgo inesperado, una especie de golpe de suerte. Nosotros queríamos estudiar los efectos de un fungicida en ratas gestantes, evaluar la forma en que éste afectaba a los fetos expuestos y analizar las secuelas que tendrían las crías a lo largo de su vida. Intentando profundizar en los efectos de los pesticidas, el equipo de Skinner comenzó estudiando su impacto en la fertilidad de las ratas macho. Una pequeña dosis de estas sustancias fue inoculada a hembras en gestación. Las crías parecían normales, pero al alcanzar la edad adulta, los machos presentaron anomalías en el esperma que provocaron un descenso de la fertilidad. En la siguiente generación, en los nietos de las hembras inoculadas, también apareció el mismo defecto. Los cruces continuaron hasta los bisnietos. Y entonces saltó la sorpresa. Los machos más jóvenes presentaban las mismas anomalías sin haber estado expuestos a los pesticidas, ni por inyección, ni en el útero materno. Además, en cada generación se descubrieron modificaciones epigenéticas relacionadas con las anomalías del esperma. El 90% de los machos presentaba anomalías en el esperma, incluidos los de cuarta generación. Era un fenómeno que no seguía los cánones de la genética clásica, así que continuamos investigando para demostrar que los factores epigenéticos pueden ser transmitidos durante varias generaciones. Ningún laboratorio ha efectuado un estudio similar ni obtenido los mismos resultados. Pero Skinner asegura haber demostrado que los pesticidas pueden crear anomalías no genéticas y, sin embargo, transmisibles. Para algunos, se trata de un trabajo muy limitado con conclusiones precipitadas que tan solo incitan a la polémica. Si lo que haces no suscita polémica, es que no es importante. Con cambios sutiles, que no alteren los conceptos aceptados, nunca conseguirás un gran avance en el campo de la ciencia. Si todos los científicos trabajaran con una mente más abierta, como intento hacer yo, se cuestionarían muchos dogmas considerados inamovibles. Pero la tendencia habitual es aceptar los dogmas y trabajar con ellos sin atreverse a cambiarlos. Para mí esa no es la mejor forma de hacer ciencia. La inquietud de Michael Skinner es compartida hoy por muchos laboratorios. En Zúrich, el equipo de Isabel Mansuy se ha adentrado en el campo de la herencia epigenética ligada al entorno, intentando descubrir si el estrés es biológicamente transmisible. Hemos utilizado ratones para someter a prueba la hipótesis de que la exposición a un episodio de estrés traumático durante la infancia puede alterar los mecanismos epigenéticos de forma permanente y modificar el comportamiento durante la edad adulta. Las crías son separadas de la madre de forma repentina y en repetidas ocasiones. Hemos comprobado que la exposición a periodos de estrés crónico altera el comportamiento del ratón y modifica un determinado número de mecanismos epigenéticos en el cerebro. Y lo que es más importante, dichas alteraciones son transmitidas a la segunda generación y también a la tercera. Los adultos que sufrieron estos episodios de estrés durante la infancia se muestran depresivos, evalúan peor el peligro y se arriesgan más. Su desorden mental será transmitido a sus hijos e incluso a sus nietos.
Lo que este experimento demuestra es que no todo reside en los genes. El entorno, las condiciones medioambientales, los traumas de la infancia son factores muy importantes que pueden determinar nuestro comportamiento durante varias generaciones. Lo más apasionante de la epigenética son los beneficios que su conocimiento puede reportar al ser humano. Existen muchas enfermedades psiquiátricas como la depresión, la esquizofrenia, los desórdenes de la personalidad, cuyas causas no se conocen. Y profundizar en los mecanismos epigenéticos podría permitirnos comprender mejor estas enfermedades. Aún es demasiado pronto para afirmar que la epigenética de hombres y ratones es comparable. Pero los trabajos de Mansui y Skinner parecen sugerir que el genoma estaría casi indefenso ante los ataques de su entorno. Y que éste dejaría marcas transmisibles durante varias generaciones. Unas conclusiones que causan polémica en la comunidad científica. Si fuésemos tan sensibles a los cambios epigenéticos inducidos por el medio ambiente, sería un auténtico desmadre. Las células cambiarían de identidad, tendríamos un montón de tumores, ni siquiera estaríamos vivos. ¿Hasta qué punto somos permeables al medio ambiente? ¿Y qué transmitimos a nuestros hijos? La influencia de la epigenética choca con unos límites que acaban de ser descubiertos. Tras la fecundación, las marcas epigenéticas aportadas por las células sexuales se borran en su mayor parte, permitiendo una especie de puesta a cero para la nueva generación. Sin embargo, la limpieza no es total. Algunas marcas permanecen. Pero, ¿cuáles y por qué? Wolf Reich y su equipo trabajan en Cambridge para desvelar este misterio. Es muy probable que la transmisión epigenética entre generaciones esté relacionada con el hecho de que el borrado de las marcas nunca es completo. Nos gustaría comprender cuál es el mecanismo que decide qué parte de la información se borra y qué parte no. También nos gustaría averiguar si se puede modificar esa decisión, teniendo en cuenta, por ejemplo, las condiciones medioambientales o la alimentación disponible. ¿Existe algún resorte que podamos accionar que nos permita elegir entre borrar la información o transmitirla a las futuras generaciones? Es una cuestión apasionante. El borrado selectivo se aprecia muy bien al observar en el microscopio grupos de células embrionarias muy precoces. Los núcleos, en azul, apenas contienen marcas epigenéticas. Las pocas marcas transmitidas por los padres que no han sido borradas aparecen en color violeta. Pero unos días después, las células del embrión, ya en un estado más avanzado, contienen una constelación de nuevas marcas epigenéticas ligadas a su desarrollo. Llevamos 10 años estudiando a fondo el proceso de borrado y cada vez lo encuentro más fascinante. Aún quedan muchas cuestiones por dilucidar. Por ejemplo, consideramos muy probable que la alimentación influya en el epigenoma y que éste se vea afectado por lo que comemos, por la situación y el clima del lugar en el que crecimos y por el medio ambiente en el que estamos inmersos. Y también por las penalidades que tuvieron que afrontar nuestros padres y por la composición de su dieta. A pocos pasos del laboratorio de Wolf Reich, un equipo de investigadores intenta clarificar si la alimentación es capaz de marcar el ADN y si el ADN afectado puede ser transmitido a las siguientes generaciones.
Anne Ferguson Smith estudia el impacto de la privación alimentaria en ratones gestantes, en sus crías y en su copiosa descendencia. La desnutrición de la madre durante el embarazo tiene efectos importantes en las crías. Las hembras gestantes de nuestro experimento reciben la mitad de la dosis calórica habitual, un recorte nutricional bastante severo. Las crías nacen más pequeñas de lo normal, pero cuando se convierten en ratones adultos, se vuelven gordos y diabéticos. No asimilan con normalidad la glucosa ni la insulina, lo que les hace padecer enfermedades muy similares a las que sufre el ser humano en la sociedad actual. Su materia grasa aumenta y la obesidad y la diabetes hacen su aparición. Sin embargo, si tras el nacimiento seguimos subalimentando a estos ratoncillos, no padecen esas enfermedades, se mantienen sanos. Los ratones expuestos a privaciones alimentarias en el vientre materno parecen adaptarse a la escasez calórica. Y así, cuando crecen en un entorno en el que abunda la comida, son presa fácil de la diabetes y la obesidad. Los nietos de las madres que iniciaron el experimento presentan los mismos síntomas. ¿Cuántas generaciones podrían verse afectadas por estas enfermedades? La investigación con ratones continúa. Pero, ¿y en nuestro caso? ¿Influirá la alimentación de la misma manera? No podemos realizar este tipo de experimentos con humanos, pero a lo largo de la historia ha habido momentos en los que un gran número de mujeres embarazadas ha debido enfrentarse a situaciones y penalidades semejantes, como sucedió durante la hambruna holandesa de la Segunda Guerra Mundial. Durante el invierno de 1944-1945, los nazis bloquearon el suministro de alimentos a la población de la Holanda ocupada como castigo por su apoyo a los aliados. Un episodio atroz que ha proporcionado valiosos datos a los investigadores. Estas imágenes conmovedoras muestran las duras pruebas que tuvieron que vivir las mujeres embarazadas durante aquel periodo de privación. La salud de sus hijos ha sido objeto de un minucioso estudio, y los resultados muestran que estos son más propensos a sufrir enfermedades como la diabetes y la obesidad, a padecer trastornos neurológicos como depresión y esquizofrenia, y a presentar problemas cardiovasculares. El seguimiento de los nietos ha mostrado que estos, en la edad adulta, también sufren una obesidad superior a la media, lo que demuestra que las condiciones del entorno afectan al menos a 2 generaciones. Las investigaciones sobre el impacto del medio ambiente en el genoma no han hecho más que empezar. Aún quedan muchos misterios por resolver. La genética es fascinante. Es el mecanismo de transmisión más importante y poderoso, lo que permite transferir las características de un individuo a sus descendientes. Pero hoy sabemos que hay algo más, algo que tiene un gran impacto en la salud y el bienestar y que puede ser heredado por la siguiente generación. A mí me apasiona intentar comprender cómo funcionan estos mecanismos no genéticos, cuyos efectos pueden prolongarse durante varias generaciones. Lo que más me apasiona de la epigenética es que aporta muchos matices para interpretar un genoma que considerábamos estático. Nos permite examinar las marcas que deja el medio ambiente, esas marcas cinceladas en el transcurso de cada historia personal en el comportamiento del genoma. Y lo que más me gusta de todo es que sus efectos son reversibles. Me resulta reconfortante pensar que no hay nada inamovible. Es una ciencia que amplía el campo de la genética. No todo se transmite de forma inmutable. En la información que se hereda hay muchos datos transitorios que acompañan a aquellos grabados en piedra. Pues bien, la epigenética ocupa una gran parte de eso que no está grabado en mármol. Las investigaciones sobre la epigenética están en plena ebullición.
Pero harán falta muchos más años para interpretar todos los tonos de una partitura tan prolija. Diabetes y la obesidad. Los nietos de las madres que iniciaron el experimento presentan los mismos síntomas. ¿Cuántas generaciones podrían verse afectadas por estas enfermedades? La investigación con ratones continúa. Pero, ¿y en nuestro caso? ¿Influirá la alimentación de la misma manera? No podemos realizar este tipo de experimentos con humanos, pero a lo largo de la historia ha habido momentos en los que un gran número de mujeres embarazadas ha debido enfrentarse a situaciones y penalidades semejantes, como sucedió durante la hambruna holandesa de la Segunda Guerra Mundial. Durante el invierno de 1944-1945, los nazis bloquearon el suministro de alimentos a la población de la Holanda ocupada como castigo por su apoyo a los aliados. Un episodio atroz que ha proporcionado valiosos datos a los investigadores. Estas imágenes conmovedoras muestran las duras pruebas que tuvieron que vivir las mujeres embarazadas durante aquel periodo de privación. La salud de sus hijos ha sido objeto de un minucioso estudio y los resultados muestran que estos son más propensos a sufrir enfermedades como la diabetes y la obesidad, a padecer trastornos neurológicos como depresión y esquizofrenia y a presentar problemas cardiovasculares. El seguimiento de los nietos ha mostrado que estos, en la edad adulta, también sufren una obesidad superior a la media, lo que demuestra que las condiciones del entorno afectan al menos a 2 generaciones. Las investigaciones sobre el impacto del medio ambiente en el genoma no han hecho más que empezar. Aún quedan muchos misterios por resolver. La genética es fascinante. Es el mecanismo de transmisión más importante y poderoso, lo que permite transferir las características de un individuo a sus descendientes. Pero hoy sabemos que hay algo más, algo que tiene un gran impacto en la salud y el bienestar y que puede ser heredado por la siguiente generación. A mí me apasiona intentar comprender cómo funcionan estos mecanismos no genéticos, cuyos efectos pueden prolongarse durante varias generaciones. Lo que más me apasiona de la epigenética es que aporta muchos matices para interpretar un genoma que considerábamos estático. Nos permite examinar las marcas que deja el medio ambiente. Esas marcas cinceladas en el transcurso de cada historia se aprecia muy bien al observar en el microscopio grupos de células embrionarias muy precoces. Los núcleos, en azul, apenas contienen marcas epigenéticas. Las pocas marcas transmitidas por los padres que no han sido borradas aparecen en color violeta. Pero unos días después, las células del embrión, ya en un estado más avanzado, contienen una constelación de nuevas marcas epigenéticas ligadas a su desarrollo. Llevamos 10 años estudiando a fondo el proceso de borrado y cada vez lo encuentro más fascinante. Aún quedan muchas cuestiones por dilucidar. Por ejemplo, consideramos muy probable que la alimentación influya en el epigenoma y que éste se vea afectado por lo que comemos, por la situación y el clima del lugar en el que crecimos y por el medio ambiente en el que estamos inmersos. Y también por las penalidades que tuvieron que afrontar nuestros padres y por la composición de su dieta. A pocos pasos del laboratorio de Wolf Reich, un equipo de investigadores intenta clarificar si la alimentación es capaz de marcar el ADN y si el ADN afectado puede ser transmitido a las siguientes generaciones. Anne Ferguson Smith
estudia el impacto de la privación alimentaria en ratones gestantes, en sus crías y en su copiosa descendencia. La desnutrición de la madre durante el embarazo tiene efectos importantes en las crías. Las hembras gestantes de nuestro experimento reciben la mitad de la dosis calórica habitual, un recorte nutricional bastante severo. Las crías nacen más pequeñas de lo normal, pero cuando se convierten en ratones adultos, se vuelven gordos y diabéticos. No asimilan con normalidad la glucosa ni la insulina, lo que les hace padecer enfermedades muy similares a las que sufre el ser humano en la sociedad actual. Su materia grasa aumenta y la obesidad y la diabetes hacen su aparición. Sin embargo, si tras el nacimiento seguimos subalimentando a estos ratoncillos, no padecen esas enfermedades, se mantienen sanos. Los ratones expuestos a privaciones alimentarias en el vientre materno parecen adaptarse a la escasez calórica. Y así, cuando crecen en un entorno en el que abunda la comida, son presa fácil de la diabetes y la obesidad. Bastante severo. Las crías nacen más pequeñas de lo normal, pero cuando se convierten en ratones adultos, se vuelven gordos y diabéticos. No asimilan con normalidad la glucosa ni la insulina, lo que les hace padecer enfermedades muy similares a las que sufre el ser humano en la sociedad actual. Su materia grasa aumenta y la obesidad y la diabetes hacen su aparición. Sin embargo, si tras el nacimiento seguimos subalimentando a estos ratoncillos, no padecen esas enfermedades, se mantienen sanos. Los ratones expuestos a privaciones alimentarias en el vientre materno parecen adaptarse a la escasez calórica. Y así, cuando crecen en un entorno en el que abunda la comida, son presa fácil de la diabetes y la obesidad. Los nietos de las madres que iniciaron el experimento presentan los mismos síntomas. ¿Cuántas generaciones podrían verse afectadas por estas enfermedades? La investigación con ratones continúa. Pero, ¿y en nuestro caso? ¿Influirá la alimentación de la misma manera? No podemos realizar este tipo de experimentos con humanos, pero a lo largo de la historia ha habido momentos en los que un gran número de mujeres embarazadas ha debido enfrentarse a situaciones y penalidades semejantes, como sucedió durante la hambruna holandesa de la Segunda Guerra Mundial. Durante el invierno de 1944-1945, los nazis bloquearon el suministro de alimentos a la población de la Holanda ocupada como castigo por su apoyo a los aliados. Un episodio atroz que ha proporcionado valiosos datos a los investigadores. Estas imágenes conmovedoras muestran las duras pruebas que tuvieron que vivir las mujeres embarazadas durante aquel periodo de privación. La salud de sus hijos ha sido objeto de un minucioso estudio, y los resultados muestran que estos son más propensos a sufrir enfermedades como la diabetes y la obesidad, a padecer trastornos neurológicos como depresión y esquizofrenia, y a presentar problemas cardiovasculares. El seguimiento de los nietos ha mostrado que estos, en la edad adulta, también sufren una obesidad superior a la media, lo que demuestra que las condiciones del entorno afectan al menos a 2 generaciones. Las investigaciones sobre el impacto del medio ambiente en el genoma no han hecho más que empezar. Aún quedan. Su naturaleza no deja de plantear preguntas a los científicos que poco a poco van desentrañando los misterios de su desarrollo. Existen miles de especies. Tal vez la más conocida sea la abeja doméstica o abeja melífera. Una colonia como la que tengo ante mí está formada por un gran número de obreras que puede oscilar entre 20.000, 30.000 e incluso 40.000,
y una sola abeja reina, que es la madre de todas las demás. La reina de esta colmena es fácilmente distinguible, porque le han colocado un punto rojo en el dorso para saber siempre dónde está. Su cuerpo es diferente al de sus hijas. Su silueta es más larga y tiene el tórax un poco más ancho. La reina es la única abeja fértil, la única que puede aparearse, y su misión en la vida es poner huevos. La reina es muy diferente a las obreras que pululan a su alrededor. Sin embargo, en su etapa más precoz, todas las larvas son idénticas. ¿Cuál es el mecanismo que convierte a una de ellas en reina? El misterio no fue desentrañado hasta mediados del siglo XX. El proceso que hace que una larva se convierta en reina en vez de en obrera tiene su base en la alimentación que recibe. Las larvas comen jalea real durante 3 días. Después, si están destinadas a convertirse en obreras, su dieta varía. La jalea real se va mezclando con papilla larval, compuesta por polen y miel. En cambio, la futura reina seguirá siendo alimentada con jalea real durante el resto de su etapa larvaria. Lo que demuestra que un simple cambio nutricional puede ocasionar una significativa diferencia entre dos seres similares durante los primeros días de su vida. Pero, ¿cómo es posible que un elemento externo pueda tener semejante impacto en su desarrollo? ¿No se supone que eso lo controla el ADN? Para comprender este proceso, es necesario remontarse a los orígenes de una de las aventuras más fascinantes de la biología: la secuenciación del genoma humano. Los científicos llevaban mucho tiempo. Pero cada vez que esos signos son interpretados por diferentes artistas, suenan de manera diferente. En esta metáfora, la partitura es el ADN. Pero para que suene la melodía, necesitamos unos músicos y una interpretación. Una misma partitura genética puede ser interpretada de distintas formas. Los gemelos monocigóticos son el ejemplo perfecto. Proceden del mismo óvulo y comparten el mismo ADN. Pero su genoma parece haber sido interpretado por músicos diferentes. Me encanta el ajo. Yo lo odio. Él corre mucho más rápido que yo. Le falta entrenamiento. Mi francés no es malo. Yo ni siquiera lo hablo. Jonathan Weitzman y su hermano gemelo Matthew son investigadores. Ambos comparten el mismo ADN y las mismas inquietudes sobre la identidad. Tal vez nos interese la genética porque siempre nos ha fascinado la transmisión hereditaria, lo que nos convierte en lo que somos. Somos una combinación de nuestro genoma, de nuestro epigenoma y de nuestras experiencias. Eso es lo que me convierte en lo que soy hoy. Pero las nuevas experiencias y los cambios en mi epigenoma me convertirán en lo que seré mañana. El genoma es relativamente estático. En comparación, el epigenoma es relativamente dinámico. La identidad personal va cambiando a lo largo de la vida. Y el epigenoma, en cierto modo, actúa como el portador de la memoria de nuestro pasado, contribuyendo a definir lo que somos en cada momento. Cuanto más vivimos, más divergen nuestros epigenomas. Algo que ya ha sido ratificado por recientes investigaciones. A lo largo de la vida,
Los genes interaccionan con muchos factores. Nuestras experiencias condicionan su expresión. Pero, ¿cómo afecta esa influencia a dos gemelos monocigóticos que comparten el mismo ADN? Esto es lo que intenta averiguar en Barcelona el investigador Manel Esteller. ¿Cómo estamos? Bien, hola. Berta. Hoy existen grandes esperanzas de que algunos cánceres puedan tratarse con medicamentos diseñados para influir en la maquinaria epigenética. Algunos fármacos epigenéticos ya están en fase de prueba. Pero los investigadores han descubierto que ciertos medicamentos que llevan años en el mercado ya actúan sobre los mecanismos epigenéticos. Un medicamento utilizado desde hace décadas ha resultado ser un fármaco epigenético. Hablamos de la decitabina, indicada en el tratamiento del síndrome mielodisplásico, enfermedad de la sangre que puede desembocar en leucemia. Hace años se constató que dicho medicamento ralentizaba la progresión de la enfermedad. Es un ejemplo de fármaco epigenético utilizado con éxito. Sin embargo, es importante resaltar que aún no hemos llegado a comprender del todo el mecanismo epigenético de actuación de estos fármacos. Sabemos que algunos han demostrado su eficacia. El reto ahora es comprender cómo actúan. Los fármacos epigenéticos están abriendo nuevos caminos en la lucha contra el cáncer. La influencia de la epigenética en el desarrollo del organismo y en algunas enfermedades es cada vez más palpable. Pero si los genes se transmiten de una generación a otra, ¿no podrían también transmitirse los mecanismos que alteran la expresión de esos genes? El tipo de información que se transmite a la siguiente generación sigue siendo un tema abierto. Sabemos que se transmiten rasgos físicos. Yo me parezco a mi padre y a mi madre. Y mi hijo y mi hija se parecen a mí. Pero, ¿qué más heredamos? Hemos investigado mucho el ADN. Principalmente porque con la tecnología actual resulta bastante fácil examinar una secuencia de ADN. Así que ahora lo que más nos interesa es conocer lo que se transmite junto a ese ADN, lo que viaja con él. Observar con mayor claridad los elementos de dicha transmisión es una difícil tarea en la que las plantas pueden ayudarnos. El genetista Vincent Collot lleva a cabo su investigación en una especie de la misma familia que la planta de la mostaza, la Arabidopsis thaliana. La Arabidopsis es una planta. El sistema utilizado para la creación de una reina resulta sorprendente y demuestra que ciertas modificaciones químicas en unos genes idénticos pueden jugar un papel crucial en el desarrollo de un ser vivo. ¿El singular caso de las abejas podría reproducirse en otras especies? Jonathan Weitzman tiene su propia opinión al respecto. Voy a poneros un ejemplo. Yo soy británico y esta es mi reina. Ella nació reina, así que podríamos decir que es una reina genética. A la derecha podéis ver a la reina de las abejas, pero la realiza no estaba en sus genes. Con el tiempo, una larva se convierte en reina porque es alimentada con jalea real. Como veis, en Inglaterra hay dos formas de convertirse en reina. Se puede ser la reina genética y, en algunos casos no muy frecuentes, se puede llegar a ser reina por interacción con el entorno real. ¿De qué estamos hechos? ¿Quiénes somos? Ya se trate de científicos o de células, el ADN no explica nuestra inmensa diversidad. Las células del hígado, del ojo o de la mano tienen el mismo genoma. Y sin embargo son casi tan diferentes como los científicos. ¿Cómo es posible tanta complejidad? El tema apasiona a Jonathan Weitzman,
que no deja de hacerse preguntas sobre el comportamiento de nuestras células. En nuestro organismo hay cientos de tipos de células con comportamientos y características muy diferentes que transmitirán a la siguiente generación de células. Las células del hígado, las neuronas, los linfocitos en la sangre, las células de la piel. Todas ellas se comportan de forma diferente y utilizan el genoma de un modo muy distinto. Y sin embargo, todas proceden de la misma fuente primigenia, el óvulo fecundado. Y yo me pregunto, ¿cómo puede esta célula original dar lugar a tal diversidad de estados celulares partiendo del mismo genoma? El biólogo escocés Conrad Waddington, el primero en utilizar el término epigenética, empezó a responder a esta pregunta en los años 40. Waddington no dejaba de preguntarse cómo un embrión podía convertirse en un ser compuesto por células variadas y numerosas a partir de una sola célula. Conrad Waddington dibujó un paisaje con una montaña y en la cima colocó varias células representadas por bolas del mismo color que al descender por sus irregulares laderas podían convertirse en células diferenciadas en función del camino. Cuenta con 3.000 millones de letras que se ensamblan para formar los genes, que a su vez sintetizan las proteínas, las piezas básicas de los seres vivos. La secuenciación del genoma humano, que expone el mapa detallado de nuestros 25.000 genes, finalizó en el año 2000, lo que abrió la puerta a inmensas posibilidades. Este es el titular de hoy. Genetistas de 18 países consiguen confeccionar un mapa casi completo del genoma humano. Es un avance científico capital. Nos sentimos felices al desvelar el primer esbozo del gran libro de la vida humana. Las revistas científicas publicaron el mapa del todopoderoso genoma. Su secuenciación casi completa suscitaba las esperanzas más increíbles, como el descubrimiento de los genes de la obesidad y la esquizofrenia y la erradicación del cáncer. Las promesas de la ciencia parecían no tener fin. Es muy probable que los científicos tengamos una gran parte de la culpa de que se hablase tanto de la importancia del ADN. Proclamaron que habíamos descifrado el genoma humano. Descifrar es tomar un mensaje cifrado y hacer inteligible su lectura, pero leer la traducción no implica entender su significado. Fue entonces cuando iniciamos la descodificación, que aún nos llevará algún tiempo. Los científicos saben que esta aventura acaba de empezar y que el texto que tienen en sus manos es muy difícil de interpretar. No podemos responder a todos los interrogantes fijándonos solo en la secuencia de ADN. Necesitamos conocer todo el genoma. Nuestra complejidad biológica no responde solo a las características del ADN. También depende de cómo éste se utiliza, se lee y se transmite. Unos meses después de la secuenciación del genoma humano, la revista Science dedicó por primera vez un número entero a la epigenética, el estudio de los factores que interaccionan con los genes y su posible transmisión hereditaria. Las preguntas sin respuesta comenzaron a acumularse. Los científicos buscaban nuevos elementos para explicar la belleza y complejidad del ser humano. En Australia, un laboratorio de investigación intenta conocer mejor a la laboriosa abeja, secuenciando todo su genoma. Los resultados demuestran Y. Las hembras poseen 2 cromosomas X y los machos uno X y otro Y. El Y solo posee 100 genes frente a los 1300 que atesora el X. Así que para equilibrar la balanza, uno de los cromosomas de la hembra es inactivado al comienzo del desarrollo embrionario, un mecanismo epigenético conocido como compensación de dosis génica que contribuye a mantener en silencio a uno de los cromosomas X durante toda la vida de la hembra.
La inactivación del cromosoma X es fundamental. Si uno de ellos no se inactiva durante el desarrollo de la hembra, el embrión morirá enseguida. El equilibrio genético es primordial. Un exceso de expresión de los genes del cromosoma X conduce siempre a una muerte segura. En casi todas las hembras de los mamíferos, incluidos felinos y seres humanos, este proceso es imprescindible. Este fenómeno vital aporta mucha información sobre el funcionamiento de las células sanas y las células cancerosas. Por regla general, nuestras células duplican su dotación de ADN y se dividen en dos células iguales que, ayudadas por unos mecanismos epigenéticos, recuerdan la inactivación del cromosoma X. Pero, ¿qué sucede cuando una célula pierde esta memoria? El investigador Ronan Saligné es un experto en ese campo. En estado normal, el cromosoma X inactivo ocupa una pequeña parte del núcleo de la célula, pero su aspecto cambia en el cáncer de mama. En las células tumorales hay un cambio en el estado silencioso del cromosoma X inactivo. Este posee una estructura más relajada y mucho más densa. En las células cancerosas con los mecanismos epigenéticos alterados, en el cromosoma X inactivo se produce la reactivación de algunos genes que normalmente están apagados. Parece demostrado que la reactivación de determinados genes favorece el desarrollo de tumores, un descubrimiento que abre nuevas vías en la cruzada científica contra el cáncer. La epigenética es una rama de la biología muy prometedora en la lucha contra el cáncer, porque las modificaciones epigenéticas son reversibles. Corregir una mutación genética es muy complicado, pero las alteraciones epigenéticas pueden ser reprogramadas con ciertas moléculas. Hoy existen grandes esperanzas de que algunos cánceres puedan tratarse con medicamentos. Es más importante, dichas alteraciones son transmitidas a la segunda generación y también a la tercera. Los adultos que sufrieron estos episodios de estrés durante la infancia se muestran depresivos, evalúan peor el peligro y se arriesgan más. Su desorden mental será transmitido a sus hijos e incluso a sus nietos. Lo que este experimento demuestra es que no todo reside en los genes. El entorno, las condiciones medioambientales, los traumas de la infancia son factores muy importantes que pueden determinar nuestro comportamiento durante varias generaciones. Lo más apasionante de la epigenética son los beneficios que su conocimiento puede reportar al ser humano. Existen muchas enfermedades psiquiátricas como la depresión, la esquizofrenia, los desórdenes de la personalidad, cuyas causas no se conocen. Y profundizar en los mecanismos epigenéticos podría permitirnos comprender mejor estas enfermedades. Aún es demasiado pronto para afirmar que la epigenética de hombres y ratones es comparable. Pero los trabajos de Mansui y Skinner parecen sugerir que el genoma estaría casi indefenso ante los ataques de su entorno. Y que éste dejaría marcas transmisibles durante varias generaciones. Unas conclusiones que causan polémica en la comunidad científica. Si fuésemos tan sensibles a los cambios epigenéticos inducidos por el medio ambiente, sería un auténtico desmadre. Las células cambiarían de identidad, tendríamos un montón de tumores, ni siquiera estaríamos vivos. ¿Hasta qué punto somos permeables al medio ambiente? ¿Y qué transmitimos a nuestros hijos?
La influencia de la epigenética choca con unos límites que acaban de ser descubiertos. Tras la fecundación, las marcas epigenéticas aportadas por las células sexuales se borran en su mayor parte, permitiendo una especie de puesta a cero para la nueva generación. Sin embargo, Si todos los científicos trabajaran con una mente más abierta, como intento hacer yo, se cuestionarían muchos dogmas considerados inamovibles. Pero la tendencia habitual es aceptar los dogmas y trabajar con ellos sin atreverse a cambiarlos. Para mí esa no es la mejor forma de hacer ciencia. La inquietud de Michael Skinner es compartida hoy por muchos laboratorios. En Zúrich, el equipo de Isabel Mansuy se ha adentrado en el campo de la herencia epigenética ligada al entorno, intentando descubrir si el estrés es biológicamente transmisible. Hemos utilizado ratones para someter a prueba la hipótesis de que la exposición a un episodio de estrés traumático durante la infancia puede alterar los mecanismos epigenéticos de forma permanente y modificar el comportamiento durante la edad adulta. Las crías son separadas de la madre de forma repentina y en repetidas ocasiones. Hemos comprobado que la exposición a periodos de estrés crónico altera el comportamiento del ratón y modifica un determinado número de mecanismos epigenéticos en el cerebro. Y lo que es más importante, dichas alteraciones son transmitidas a la segunda generación y también a la tercera. Los adultos que sufrieron estos episodios de estrés durante la infancia se muestran depresivos, evalúan peor el peligro y se arriesgan más. Su desorden mental será transmitido a sus hijos e incluso a sus nietos. Lo que este experimento demuestra es que no todo reside en los genes. El entorno, las condiciones medioambientales, los traumas de la infancia son factores muy importantes que pueden determinar nuestro comportamiento durante varias generaciones. Lo más apasionante de la epigenética son los beneficios que su conocimiento puede reportar al ser humano. Existen muchas enfermedades psiquiátricas como la depresión, la esquizofrenia, los desórdenes de la personalidad, cuyas causas no se conocen. Y profundizar en los mecanismos epigenéticos podría permitirnos comprender mejor estas enfermedades. Aún es demasiado pronto para afirmar que la epigenética de hombres y ratones es comparable. Pero los trabajos de Mansuy